gran ilustrador Liam Sharp nos trae lo que tal vez sea uno de sus mejores trabajos, no solo en cuanto al dibujo, que de más está decir es extraordinario, sino también en la escritura, y acompañado por el destacado colorista Fajardo Jr., que le ha dado el toque final a esta obra de 6 libros que SC los ha reunido en un solo volumen de tapa dura, convirtiéndolo en un recopilatorio de 6 capítulos. The Brave and the Bold, valientes y audaces, Batman y Wonder Woman. Todo comienza con el miedo de una guerra en el mundo mágico, el mundo de los celtas, y una brecha que podría conectar y hacer un peligroso puente entre el mundo de las hadas y el mundo humano, como consecuencia del asesinato de uno de sus dioses, el rey de la mágica Tir na Nog. Es cuando el mismo Cernunnos, dios de la fertilidad, viene al mundo de los mortales para pedir ayuda a Diana, princesa de Temiscira, ya que ella cuenta con el poder y la sabiduría necesaria para interactuar en mundos mágicos y mitológicos, dado su origen. Ella debe encontrar al asesino, abogar por la paz entre las diferentes tribus. Al mismo tiempo, nos presenta extraños sucesos en la oscura ciudad de Gotham, donde Batman, con su mente científica y analítica, no da crédito de lo que sus ojos están observando. La primera parte de la historia trata de explicarnos la naturaleza de Tir na Nog, un plano que se separó del reino de los mortales, cuando la gente comenzó a perder su fe en las hadas y adoptaron nuevas religiones. He tenido que leer hasta 2 veces las páginas de esta historia para poder digerir los nombres de la mitología celta, como por ejemplo Fomor, de Danann, Fairy Folk, Danu, Morrigan, entre muchos otros. Todos estos nombres y referencias son necesarios para la trama. Esta parte es más como un prólogo, bastante denso. Se esfuerza por ser poético, por lo que este cómic no es de lectura ligera, pero con toda la información necesaria para sumergirnos en la historia. Pronto, Diana se da cuenta que necesita de la ayuda de uno de los mejores detectives del mundo, la ayuda de Batman. Y es cuando la historia enfrenta la magia con la ciencia, religión y razón, entre creencia y deducción. Batman no recurre a la intimidación con aquellos a quien cuestiona, no parece necesitarlo. Está fuera de su elemento, su estética choca con el entorno, pero esto hace que su mentalidad analítica y metódica sea algo que no se esperaría en una historia de fantasía. Usa su mente, ante todo, sus habilidades de detective en este otro reino sirve para resaltar este aspecto de Batman. El papel de Diana es principalmente guiar a Batman a través de Tir na Nog. Ella muestra lugares importantes y explica algunos fenómenos que le han estado afectando. Vemos su sonrisa compasiva al consolar a una criatura triste y la vemos patear traseros, como es necesario. Ella entra con total confianza de sí misma y domina a sus enemigos. Ella, amazona, guerrera, guía, sabia y alguien que se preocupa por los demás. Si bien son personajes opuestos, Bruce no tiene superpoderes. Diana es uno de los personajes más poderosos de DC. Bruce es humano, Diana es divina. Bruce es oscuro y pesimista. Diana es luminosa y encarna la esperanza. Bruce tiene una identidad secreta. Todo el mundo sabe que Diana de Temiscira es Wonder Woman. Bruce viene en una constante guerra contra el crimen. Diana es la embajadora de la paz. Bruce es un hombre y Diana mujer. Bruce es noche, Diana es el día. Este enfrentamiento de conceptos es tan potente que funciona a la perfección, como ya lo hizo en Iqueteya de Greg Rucka. Al final, un misterio que no podrías esperar y una guerra por el trono de Tir na Nog. Wonder Woman en el campo de batalla, como poderosa guerrera, sin miedo, salvando la vida de un importante personaje en el proceso. Batman, por supuesto, salva a Gotham City a bordo de su tecnología, separados pero juntos. Vencen al villano de la historia, Valor, un nuevo personaje. Espero esto sirva como introducción.
Solo el tiempo dirá lo que pase a continuación de esta historia, que queda abierta. El rango visual que tiene Sharp es simplemente increíble. Cambia a la perfección de la alta fantasía a la calidez del dormitorio donde encontramos a Steve y Diana, tierno, romántico e íntimo, a la estética de la alta tecnología pero oscura de la Batcueva, al ambiente urbano moderno de Gotham. Y si bien todas estas ubicaciones se ven tan distintas entre sí, se mantiene una consistente visual gracias a la alta calidad de Rómulo Fajardo, que engrana y en la perfección con el trabajo de Sharp. Sharp crea hermosos bordes de paneles que se ajustan al tema del folclore irlandés, simplemente hermosos a la vista. Dice mucho sobre el resto del arte. Los estilos van de lo mágico hasta los grandes, exuberantes y majestuosos paisajes, además de apocalípticos. Vemos extraños castillos rocosos que se elevan hasta el cielo, cubiertos de vegetación. En muchos de los paneles podemos ver pequeñas criaturas, formaciones rocosas con caras y manos. El ambiente se puede tornar algo psicodélico que se siente al leer el libro. En verdad, Sharp ha creado un reino tan real que en cada página hay algo que me sorprende. Está increíblemente bien dibujado. Verdaderamente este libro vale la pena, solo por el arte y los colores de Fajardo, que añade mucha dimensionalidad. Su extensa paleta es lo que realmente hace que los lápices de Sharp cobren vida. Sharp y Fajardo son maestros de la artesanía, y solo el arte es razón suficiente para hacerte con esta historia y esperar tal vez una próxima entrega. Y hasta aquí esta video reseña, espero te haya gustado muchísimo. Si es así, déjamelo saber en la caja de comentarios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.